propiamente ya dar inicio y arrancarnos nuestra noche, quiero hacerte una pregunta. Ujú. ¿Tú recuerdas una vez en que Sebastián estaba bien enfermo y tú como que elevaste un clamor? Para aquellos que no saben, Sebastián es su hijo de 8 años. ¿Recuerdas en algún momento en que Sebastián estaba, no sé, enfermo, fiebre, alguna complicación y tú elevaste un clamor a Dios? Claro. Mi hijo padeció de dengue cuando iba a cumplir 1 año y duramos 7 días internos esperando que se determinara si iba a ser clásico o hemorrágico. Y mi hijo estuvo en la puerta de intensivo, listo para entrar a intensivo porque ya había perdido el conocimiento. Y el doctor me llamó y en ese momento yo levanté un clamor al Señor, un clamor comunitario. Yo le dije a todo el que yo conocía que necesitaba oración, que necesitaba ayuda, y eso fue algo, no te lo puedo explicar. El doctor me llamó a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, que en la clínica ya estaba el cuarto de mi hijo lleno de hermanos orando por mi hijo y orando por mí. Y a las 7 de la noche le hicieron el último estudio de plaquetas y empezaron a subir. Mi hijo tenía la plaqueta en 50, básicamente. Wow. Bien. Wow. ¿Qué tal si con esa conciencia de Dios, el que sana, el que auxilia en el momento de dificultad y de necesidad, con esa conciencia de Dios iniciamos nuestro live orando? ¿Qué te parece? Claro, me parece muy bien. Bien, en nombre del Excelente. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, confiamos en tu amor, en tu misericordia. Sabemos que así como en esa ocasión, ese cuarto de hospital, en esa situación en el que las plaquetas, los glóbulos, en el que la fiebre quizás envolvía a este pobre niño, envolvía el cuerpo de este niño. Y así Sí, como Señor. tú escuchaste el clamor de una madre, así como escuchaste el clamor de toda una comunidad que oró por esa sanidad, así pedimos que esta noche nos acompañes. Sí, Señor. Seas pronto en abrazarnos y en mostrarnos tu amor. Amén. Bien. Manita, sí, ahora sí, bienvenida y que es la verdad, bienvenida a este live. Es un rato chévere. Sí, yo he visto unos cuantos ahí, rato chévere. ¿Es verdad? Sí. Pero de Billy, de Carlos o mío. Bueno, vi uno tuyo y uno de Billy. El de Billy Bien. es más fuerte, porque yo siempre soy más suave. Sí. Yo vi el Yo de soy Billy más cariñosito, él es más... Sí. Un poquito más fuertecito, sí. Sí. Yo soy más, qué sé yo, Transforme como Optimus Prime y él es más como de la otra banda. Sí, Pero mi hermano, el Decepticon. Yo voy a tirar la peli. Lo voy a bautizar así, mi hermano. Pero bien, vamos a iniciar entonces. Imagínate como que tú estás en tu Instagram y vas a poner la descripción en tu bio. Dime tu carta de presentación. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Los servicios para que aquellos que te conozcan. Ok. Mi nombre es Milagros Hernández. Pertenezco ahora a la parroquia Santa Teresa del Niño Jesús en el Sánchez La Fe. Recién mudada, o sea, me estoy integrando. Pertenezco a la Renovación Carismática Católica Dominicana. Soy coordinadora nacional de prédicas y retiros generales. Y trabajo directamente logística de carga, importación y exportación. Y en eso me dedico mientras el Señor no me está llamando. Soy madre de Sebastián, hija de mi papá y de mi mamá que me quieren mucho, nacida aquí en República Dominicana, Santo Domingo, y viviendo aquí en la ciudad, feliz y contenta de estar con ustedes. ¿Qué más te puedo decir? No, una carta de presentación muy amplia. No sé, mencionar también la parte con los franciscanos, mencionar también la parte de formación en la escuela de evangelización. También. Que sí. Oh, sí. Duré 4 años consagrada como la guía franciscana. Recibí formación en la escuela de evangelización, también escuela de la renovación. Y de ahí ha partido mi vida de fe, todos los cursos, retiros, talleres, hasta donde el Señor nos va llevando. Claro, sí, danzarina, predicadora. Ya tú sabes, donde el Señor va poniendo a uno. Un día canto en el coro, un día predico,
Un día le toca danzar donde el Señor quiera, como Él quiera. Sí, creo que recuerdo que en esos tiempos de predicación y todo eso fue que nos enlazamos y ahí, gracias a Dios, nos conocimos. Sí, sí, sí. Cuando allá en San sí. Cristóbal, esos viajes a San Cristóbal a dar retiro. Normal. Cuando quieras puedes venir, te tengo un pastel en Guja. Tú nada más me avisa el día que yo te aseguro que no voy a estar aquí. Pero, óyelo. Tú me dices el día, te aseguro que yo no voy a estar aquí. Así no sea tan malo. Yo te voy a asegurar que voy el día antes y voy a ir el día después. Tú supiste, ¿verdad? Para agarrarte. Señor, no, llévatelo que la encamino. Señor, llévatelo que la encamino. Pero cuéntame. Bien. Es que hablar de ti y separar a Sebastián no es posible. No, sí, no, para nada, no es posible. Dinos para ti, ¿qué significa Sebastián en tu vida? Sebastián es un antes y un después de la gracia de Dios. Uno conoce al Señor, interactúa con Él y tiene un momento especial, pero Sebastián fue el mayor regalo que Dios me pudo haber dado en la vida. Yo no podía tener hijos. Yo tenía miomas, había sido operada, me habían hecho una miomectomía y aparte de eso ya tenía otro tumor en la matriz y me dijeron, mira, vamos a esperar que crezca el tumor para sacarte la matriz con todo porque ya no hay esperanza, los produce, tu cuerpo los produce y vas a tener inconvenientes. Y me acuerdo ahora que mi ginecóloga me decía, mi ginecóloga es catecúmena, yo soy carismática, ella es catecúmena, y ella me decía, en la viña del Señor no hay mujeres serias. Y ella me decía, confía en el Señor. Y después de ver tanto lo que el Señor había hecho en mi vida, realmente sí, me quedé con el resultado fehaciente, clínico. O sea, mira, tú tienes un tumor, ahí no cabe un niño. Si queda un niño ahí, se va a morir. Pero llegó Sebastián del momento menos esperado, pero el momento más hábil que el Señor permitió. Y fue una lucha constante contra un diagnóstico médico. Me dijeron, vamos a abortar, no va a poder subsistir, a los 5 meses vas a tener que abortar. Pero mentira, a los 5 meses, que era el tiempo tope para hacer cualquier procedimiento, en mi caso, claro está, porque hay otros casos, el niño rompió el mioma y el mioma quedó esparcido del lado afuera de la placenta. O sea, simple y sencillamente, lo que Dios pone, donde Dios te planta, tú floreces. No hay duda alguna. Entonces, Sebastián es ese milagro, es esa respuesta de Dios a mi vida. En momento difícil, en momento turbulento de mi vida, Él vino a decirme, yo soy hijo de Dios como tú y yo vine aquí para que tú sepas que Dios está contigo, sea por encima de lo que sea. Es mi alegría, me pone a llorar, me pone de cabeza y es también un regalo que me dice el Señor a mí, mira, así yo los amo. Desde que soy madre es diferente, veo a Dios diferente, siento a Dios diferente, porque su amor es tan incondicional como el mío, que es capaz de decir yo doy lo que sea por mi hijo y yo soy humana. Entonces es incomparable cuánto Dios me ama a mí, cuánto nos ama a cada uno. Entonces mi hijo viene a decirme también eso, mira lo inmenso que Dios nos ama. Una transformación completa. Me encantó la parte que dijiste que es la respuesta de Dios, es el milagro. Sí. Esa respuesta. 100%. Yo soy de lo que pienso, que si nosotros a lo largo de nuestras vidas nos mantenemos recordando esas respuestas de Dios en los momentos claves, vamos a poder como resistir cualquier situación. Cualquiera. Porque el hecho de yo recordar esa respuesta a esa pregunta en ese momento puntual me mantiene de pie. Pero bien, ¿recuerdas cuál fue como el lapso conector, aparte de Dios, entre tú y yo? ¿Cómo nos conocimos? ¿A través de quién persona o a través de quién facilitó? Melchor Maldonado. Melchor. Mi hermanito Melchor. ¿Qué piensas de Melchor? ¿Qué dirías de él? Un niño. Un niño travieso, alegre, terco, muy terco, pero muy entregado, apasionado en lo que quiere, cómo vive. Es un niño apasionado.
de Dios Amén. y de lo que le gusta. O sea, yo te puedo decir que Melchor es eso. Melchor, tú le haces una cosa hoy, ahorita se le olvida y es como que, ¿qué fue? ¿En serio? ¿Tú me hiciste algo? O sea, y se mantiene en esa sintonía muy amoroso, muy, te digo, un niño cariñoso, atento. Muy atento. Vamos a escuchar un poco de qué dice él de ti. Dios mío. Bueno, en un minuto es como difícil uno dar una descripción concreta o alguna historia de alguien con quien uno tiene tantos años ya relacionándose. Laura y yo nos conocimos hace muchos años ya, y recuerdo que hay 3 cosas que desde que nos conocimos hace tantos años hasta hoy han permanecido en Milagro. Una es su sentido del humor, lo otro es su capacidad de salir adelante en medio de las situaciones turbulentas que la vida le ha ido presentando, y la tercera es su capacidad de servir. O sea, esas 3 cosas para mí han sido fundamentales en la vida de Milagro y que a mí siempre me han enseñado mucho. Encontrarme con ella cada vez que nos vemos siempre es encontrarme con una sonrisa, encontrarme con un problema con el que ella está lidiando y del cual o está entrando o está en medio o está saliendo. Y tercero, siempre hay algo que tiene que ver con servicio. Hay alguna idea, hay algún proyecto, hay algún plan, hay algo que tiene que ver con servir. Entonces yo creo que eso la hace una persona especial y una persona que tiene algo que enseñar, tiene algo que darle al mundo. Así que un abrazo y Dios te bendiga mucho. Te quiero, Melchor. Bien. Intenso. Casi me pone a llorar. Wow, pero déjame ver qué puedo hacer para lograrlo. No, pero bien. No. Yo prometí tratarte suave, recuerda, prometí hacerlo. Te quiero. Bien. Ya, antes de entrar propiamente en nuestro tema, para que agotemos bien lo que quieras transmitir, quiero hacerte una pregunta y es rápida, porque me llamó la atención viendo tu Instagram, chequeando, observando. Bruno Mars, dime de él, ¿por qué te gusta? Bueno, mira, a mí me... Iniciamos It's the Rain, iniciamos con esa canción, dinos. Mira, a mí me gusta Bruno Mars porque es un artista fresco, tiene canciones frescas, es un artista como muy a tiempo, o sea, él se viste de un estilo, canta de otro e interpreta con una libertad que a mí me fascina, o sea, eso es lo que me gusta de él, que tiene una libertad al cantar y un sentimiento que realmente me llama y me cautiva, me llama la atención. O sea, es fresco, pero puede ser suave, puede ser en cualquiera de sus estados, te lleva al ritmo, tú sabes. Y Sí, a mí vi una lista. se canta. No, vi una lista muy detallada de canciones. Te invito a seguir las redes de Milagro para que puedan conocer esa parte de fans de Bruno. Bien, vamos a entrar propiamente en materia, manita. Vamos a iniciar, Claro. Bueno, mira, en la cuarentena nosotros vivimos muchas cosas, o sea, todo el ser humano, no el cristiano, no, el ser humano como tal, ha vivido un tiempo de mantenerse reservado para su hogar y su familia por obligación. Ahí no es que tú no querías ver a tu papá, usted lo va a ver todos los días 24/7. Que usted tenía un orden de las cosas y esto ha venido a revolucionar, ha venido a transformar y la fe no se ha quedado atrás, querido Jonathan y aquellos que nos siguen. La fe también ha evolucionado y yo he sido testigo en todo este proceso de que ha sido muy duro para algunos más que otros. Crecer implica morir. Si tú vas a sembrar una semilla, la semilla tiene que morir en la tierra, recibir el agua, recibir todos los nutrientes y entonces empezar a germinar de una manera diferente hasta que esa semilla se convierte en árbol y ese árbol da frutos. O sea, y esta pandemia, esta cuarentena a nivel de fe no ha hecho la diferencia. Nosotros como cristianos tenemos muchos ejemplos. Tenemos al Señor cuando estuvo 40 días en el desierto. Tenemos los 40 años que duró el pueblo peregrino, o sea,
hay muchas referencias de cuarentena y todas nos invitan a un proceso. Yo me río mucho porque yo he visto estados de personas, por ejemplo, que dicen que tienen la patica de gallo de tanto fregar. Wow, y de tanto vicio que han hecho. Hasta las cuantas veces de uno fregando. Es que se acaba. O he visto a alguna gente de que yo le voy a pagar el sueldo a la profesora. De que ahora yo comprendo cuánto en verdad deben ganar. Hay que doblarle. Hay que doblarle el sueldo. De que el que me habla mal de la profesora vamos a tener problemas en esta casa. Porque son personas que están llevando lo que nosotros dejamos, o sea, yo llevo a mi hijo a la escuela y lo dejo depositado en la confianza de una señora que se ha dedicado a eso. Y cuando me toca a mí esa parte, no la veo como mi ayudadora, porque antes de la cuarentena, yo veía que yo pago un colegio y que el Estado me debe un servicio, pero ahora es diferente, porque ella es mi colaboradora en la educación de mi hijo, no es la encargada de la educación de mi hijo. Tú sabes, como todo el proceso, o sea, vamos empezando a ver las cosas de una manera diferente. Me reía muchísimo también porque las redes sociales se activaron de una manera estrepitosa. Wow. O sea, Instagram, Facebook, Live, o sea, todos estos live, por ejemplo, eso para mí ha sido una cosa increíble. Señores, yo el Instagram lo tenía hace muchos años, lo vine a activar en febrero. Wow. Así que Muchos efecto años. de la cuarentena. Efecto de la cuarentena. Y lo activé también por esto, por el tema de la fe, porque la fe se empezó a transmitir a través de las redes sociales. La fe empezó a tomar otro giro en las redes sociales. Antes, tú mandar un mensaje cristiano era algo como ya remanente, como, ay, me mandaron el mensaje diario. Ahora que tú no vas a la iglesia, no puedes ir a la iglesia, no podía ir al grupo de oración, tenía que esperar el mensaje, porque ese era el del grupo. Los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, yo no quiero tener un grupo más, mentira, ahora yo voy a 75 grupos. Éntrenme. Señores, pero yo voy a parroquia que yo nunca he ido en mi vida, yo voy a la de Víctor Masalle, yo voy a la de Arroyo Hondo, yo voy al Vaticano, yo voy voy a Boca Chica y desde mi casa. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no han podido dar esa apertura, no han podido dar ese salto. Hay personas que han necesitado un empujón y decirle, ¿y qué le pasó a tu fe en cuarentena? Desapareció. ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Y ahí es donde me quiero enfocar, porque una palabra que llegó a mi corazón cuando estuve pensando en el tema y orando era, yo los mando como ovejas en medio de lobos. A veces nos sentimos en el tiempo de cuarentena con nuestra humanidad que nos agobia, que nos hace sentir mal, que nos frustra, que son sentimientos humanos y buenos y válidos. O sea, hay momentos de frustración, momentos de ira dentro de la casa, y ahí entonces estamos como ovejas en medio de lobos, porque esas situaciones que vemos pequeñas cuando no estábamos en cuarentena han crecido como gigantes frente a nosotros dentro de la casa. Porque es fácil yo decirle a mi mamá un ratico que la veo, mami, hablamos ahorita, y me voy al trabajo, me voy al grupo, me voy a la parroquia, pero Jessie ahorita no está cuando yo estoy en la misma sala con ella, cuando estoy en la misma habitación, que donde quiera que yo voy a escuchar su voz. Entonces llega el momento donde yo tengo que enfrentar esa situación, y para mí esa situación es un lobo. Esas situaciones que vemos tan dedicadas a veces son los lobos que a veces nos llaman y nos aúllan para mordernos y quitarnos. Pero cuando el Señor dice nos mando como ovejas, no quiere decir ovejas desprotegidas, no quiere decir ovejas descarriadas, no quiere decir ovejas piérdete, no, es que yo voy con ellas. Es que el pastor nunca deja a las ovejas solas, siempre las pastorea y las acompaña. Y el proceso de esta cuarentena es donde yo le digo, ¿y qué pasó con tu fe? ¿Has dejado que el Señor te pastoree en medio de los lobos? Y que no vean los lobos, sino que vean al Señor. O sea, que los lobos no te vean a ti como oveja, sino al Señor que te pastorea. Y tengan que huir de su bastón. Y eso también va a muchos aspectos, el aspecto laboral.
Hay personas que, y lo digo por experiencia, han bajado su autoestima y se han sentido acorralados porque, ¿y si volveré a trabajar? ¿Me llamarán? Yo estoy suspendido. Exactamente. Exacto, seré útil nuevamente, traeré los mismos ingresos a la casa. O sea, y esos son incertidumbres una tras otras que también se dieron en este tiempo de cuarentena y que siguen dándose porque la cuarentena aún no ha terminado, sino que hemos iniciado una desescalada, pero eso va a ser paulatino y hay personas todavía que están en su casa sentados, entonces, ¿y la fe? ¿A dónde? Entonces es como decir... 2 puntos, sí. Dime. Bueno, 2 puntos rápidos para que sigas compartiendo. Y es que desde el principio de la cuarentena yo estuve hablando a la comunidad que yo dirijo y les explicaba de que hay un temor que te lleva a la precaución. Sí. Es decir, esta situación nos manda un temor a yo tener que usar mascarilla, a tener guantes, acaso, sí, alcohol, la separación, la distancia social. Es decir, esto es lógico, es sano. Es decir, ese temor que me lleva a la precaución, yo lo entiendo que es necesario. Ahora, hay un pánico que nos lleva a la desesperación. Sí. Si en medio de la situación no entendemos que el temor nos debe llevar a la precaución y nos apoderamos del pánico que nos lleva entonces a la desesperación, ahí sí hay problema. Pero un problema serio. Totalmente, no, y de esos saltos, Melchor incluso en una de sus slides también mencionaba eso. Él decía que hay muchos que su fe era una fe templista, es decir, una fe que estaba sustentado como el judaísmo, que estaba centrado en el templo, que era alrededor del templo que se mantenía. Tomando tu tema seriamente y haciendo el símil, yo diría entonces que muchas ovejas, su fe era su fe de establo, su fe de corral. De corral. Y al sentirse sin el corral, al sentirse sin el establo, sin el lugar donde estaba, no entendieron o no han logrado entender de que el pastor también está fuera del establo. El pastor está fuera. Está con las ovejas. Como tú decías. Exacto, o sea, envío mis ovejas, pero no le envío sin pastor, no están solas. Y mira, tomando ese punto, porque también iba a tocarlo más adelante, pero lo voy a tocar ahora ya que lo abordas, es el hecho de que hay una frase que se hizo popular en pandemia, hay mucha que dice lo que te estaba diciendo de lo jocoso, tú sabes, de las manos, de limpieza y qué sé yo qué, pero hay una que se hizo y se me hizo mucho sonido, me hizo mucho ruido, y es la que dice que el diablo cerró las iglesias, pero Dios abrió una en cada casa. Sí, sí. Y me hizo mucho sentido, porque mira qué pasa. Nosotros en las redes sociales que se dispararon, hubieron muchas corrientes donde cada uno se montó en la corriente de que yo entonces voy a hacer TikTok, el TikTok ya tú sabes. Se montaron en la corriente de que voy a ir a misa, se montaron en la corriente de los grupos de oración en Zoom, se montaron en los retiros por Zoom, se montaron en Instagram, se montaron en Facebook, se montaron en YouTube, incluso hubieron retiros de semanas completas, porque pasamos también el tiempo de Semana Santa y ahora la Pascua del Resucitado, tú sabes, y se montaron en todas esas olas, pero algunas personas no olvidamos el filtro de las cosas. El escuchar a Dios en nuestro caminar no es solamente montarnos en todas las olas de las invitaciones, sino también entender que hay un momento para nosotros reservarnos para Dios y que Dios entonces nos indique dónde nos vamos a montar y hacia dónde vamos a ir. ¿Y por qué me llama mucho la atención el hecho de que el diablo cerró la iglesia y Dios abrió una en cada casa? Porque tiene 2 vertientes. Esa vertiente bonita que te dice a ti: quédate en tu casa, ora en tu casa, mira que tú eres el templo, mira que tu casa ahora está en reconstrucción. Y la otra que me dice: entonces la iglesia era mi fe, entonces el templo era mi Dios, entonces si no está el templo no está Dios. Tú sabes, como que me hizo mucho sentido, y por eso Dios nos manda como oveja en medio del lobo. Dios no nos manda a quedarnos dentro del templo trancado y este es el lugar, no. Es que yo soy su Dios, y Dios yo lo veo como la nube de toda la información, es como la gran red de nosotros. Tú sabes que el internet es una gran red, una gran nube, y para nosotros los cristianos mi gran nube es el Señor.
Él es el que me conecta con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, así como el dispositivo del celular. Entonces no está encasillado en la iglesia. No fue que el diablo cerró la iglesia, es que yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y si en algún momento de nuestra vida nosotros no habíamos conectado con que mi casa, es un peldaño, porque mi familia está incluida en la gracia de Dios cuando dicen serán salvos tú y tu familia. Si creyeres serán salvos tú y tu familia. Hay que dar la vuelta, no mirando al grupo que está en la iglesia, sino dar la vuelta al que te toca a ti. El grupo que te toca a ti pastorear, no solamente el que está en el grupo que tú diriges por Zoom, es que tú estés en tu casa también, aunque tú no eres profeta en tu tierra, como dice la palabra. Entonces yo lo mando como oveja en medio de lobo, también es mira en tu casa, ¿dónde están los lobos de tu casa? Para que sepan que a ti te pastorea un rey todopoderoso, que quiere apacentar. Y cuidado, si esos lobos son ovejas que están disfrazadas de lobo, que sus miedos, sus incertidumbres, sus problemas lo han hecho ser lobo, pero en el fondo siguen siendo ovejas. Y teníamos entonces nosotros esa responsabilidad bonita de construir en nuestro hogar esa iglesia casera y con ello construir en nuestro corazón ese templo que adora a Dios en espíritu y en verdad sin ninguna restricción. Es la libertad del espíritu, la total libertad del espíritu, con un acompañamiento. Señores, yo me he puesto a llorar, Jonathan, en esta pandemia, pero tú sabes, a llorar como una chichi, que a veces me siento al patio, la casa, y Dios, me pongo a orar. He llamado a mis hermanos, me he conectado con ellos, porque que la iglesia no es el templo, nada más. En la iglesia yo me congrego, y yo voy con todos mis hermanos que nos une a una misma fe, y glorificamos a Dios todos juntos como pueblo de Dios. Pero ahí yo me lleno y vengo y doy ese pan a mi familia. Y en ese momento de frustración que he vivido por diferentes situaciones, por las presiones laborales, las presiones emocionales de la familia, en mi familia falleció un tío mío de COVID en Estados Unidos. Wow. O sea, como que tú te choca, porque él era mi tío político, esposo de mi tía que había fallecido, pero lo queríamos igual. La hija de él, que es mi prima, quedó huérfana porque ha perdido a su mamá y a su papá. Y la impotencia, no estoy allá. No estoy ahí, no te puedo abrazar, no te puedo besar, no te puedo acompañar en tu último momento por esta situación. Pero Dios es como la gran nube, o sea, yo no tengo una real distancia cuando empiezo a orar por ella, cuando empiezo a bendecirla, cuando me dedico a eso desde aquí de mi hogar. Y ahora yo te puedo decir que la comunicación con toda mi familia, aquella que no estaba tan, tú sabes, tan asidua, ahora es mucho más, muchísimo más, porque ellos en algún momento, que el primo me hizo una cosa y no me hablaba, que fulano medio roca izquierda, la ovejita negra de la familia, la oveja gris, la oveja marrón, pero estamos toditos en el redil. Ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Me voy a llevar de que la oveja negra? ¿De qué? No. Y que a veces esa ovejita negra la que yo veo como un lobo, porque la veo tan negra, tú sabes, como será una oveja de verdad. ¿Será oveja? Será oveja. ¿Estás segura? Esa gruña y todo. Pero ya yo la veo más cercana. Ahora mismo, por ejemplo, por la misma evolución de la fe en la cuarentena, que hemos ido a diferentes lugares, saber lo que Dios nos está dando a través de eso. Saber que el Señor nos está nutriendo para nuestros hogares. A mí me ha tocado en muchos retiros y para mí ha sido un aprendizaje, porque como te decía al principio, yo no soy una persona de redes sociales. Yo apenas WhatsApp. Ya tú puedes saber. Y ya. WhatsApp, porque tengo que... Pero ya tú sabes cómo evolucionamos. Por razón me ha dejado tantas veces en visto, ya entiendo. Si en Instagram sí, porque yo te digo, mira... Te digo, yo tenía una invitación de un amigo hace varios años y yo te digo que lo activé en febrero, pero esta cuarentena me ha enseñado a mirar hacia atrás, a ver a mi familia que está sobre mis hombros, y no de una manera pesada, no de una manera traumática, sino de la manera más hermosa, de la que Dios me ha proveído, donde Dios me ha plantado para yo crecer, donde Dios te ha querido pastorearme. Y a ti que nos estás viendo, Dios te ha querido pastorear en tu casa.
Y esos lobos de los que habla la palabra no solamente son lobos rapaces, tú sabes, de esos que quieren destruir, a veces son personas que se han herido en la vida y que con tu lana, esa lana con la que Dios te ha cubierto y con tu aceite con la que ha cubierto tus oídos para que ninguna bicho o rata entre en ellos, tú les roces a los demás y les roces y ellos empiecen a desmontar ese lobo y a volver a ser ovejas. Y que su ferocidad golpee con Jesús, que es el que tiene tú sabes, el batoncito ahí. ¡Tin, tin, tin, tin! Quiero leer algo de la homilía de Francisco en el Urbi et Orbi. Me gustó mucho la homilía porque la entendí muy puntual, muy al tiempo. Quiero leer solamente una frase, comentar un poco para seguir ya con el tema como tal. Él nos dijo, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Uy. Me encantó el saber de que esta situación, mirando esto como una gran tormenta y yo en la barca, como el símil que él quiso decir, o quiso llevarnos en ese momento, entender de que esta situación reveló, sacó a flote verdaderamente mis inseguridades, que quizás estaban, por así decirlo, cubiertas en el templo, en el trabajo, en los lugares de diversión, la en realidad. La salida fuera de casa. Exactamente. Entonces, al venir la tempestad, a mi barca comenzar a menearse, a ver que los lobos están alrededor de mí, entonces hizo florecer mis verdaderas inseguridades. Como tú nos comentabas, sí, yo tuve que luchar con esos lobos, que quizás yo ignoraba, que quizás decía voy a la iglesia, y cuando venía ya estaba escapaba de lo que yo escapaba, de la realidad de que escapaba. Mira, hay que ser muy puntual con las cosas del Señor. Y lo importante de la fe es ser original, ser auténtico, ser tú mismo. Nosotros tenemos siempre excusas para no dejarnos ver delante de Dios, como hacía Adán y Eva cuando se sintieron desnudos. Empezamos a taparnos, el trabajo nos tapaba el que no tengo tiempo, nos tapaba el que tengo responsabilidades, nos tapaba en que no puedo salir allí, que no tengo dinero. Ahora, ¿qué te podía tapar? ¿Qué pudiera taparnos? Y mira, y todavía dentro de la casa había con qué taparse. Pegate al celular y a la tablet y a la computadora y no despegate de ahí. También con eso no podíamos hacer. Pero aún así, es tanto el estar en casa que en algún momento había que desconectarse y conectar, enchufar con la familia. Al momento de comer, qué joya, descubrir esas joyas. Señores, ¿tú sabes lo chulo que es tú sentarte con tu mamá, tu papá, los que viven en tu casa a comer? Donde tú no lo podías hacer porque cada quien está trabajando. Lo importante de conectar con el ser que está al lado de ti y que ese ser representa la gracia que Dios ha depositado en tu vida, porque todo se conecta con Dios. Toda nuestra vida conecta en ese momento. Y con usando ese símil del Papa Francisco, señores, estamos en la misma barca. Y la barca de nuestra familia, ¿hacia dónde va? ¿A qué puerto queremos nosotros que llegue? Si es Dios Todopoderoso el que nos ha montado en esta barca y sabe que somos miedosos y sabe que nosotros corremos y sabe que ponemos excusas y se queda en la barca. Y por eso es que te digo, ¿y qué pasó con mi fe en cuarentena? Mi fe no podía quedarse atrás. Y aún terminando el proceso de cuarentena por la descalada, estamos a tiempo de seguir reconstruyendo y de sacar y de socavar en nuestra familia, sin miedo y sin máscara. ¿Quiénes somos? Señores, hay gente que tenemos miedo de descubrirnos que no somos tan buenos como pensamos. Pero lo mejor del caso es que ya Dios sabe cómo yo soy y que no soy tan buena. Que yo soy cristiana porque quiero ser buena, porque quiero ser perfectible. Yo no soy perfecta, pero soy perfectible porque Él me perfecciona y me levanta. Y esa perfección viene bajando, no subiendo. Señores, miren, yo tenía problemas, por ejemplo, y lo digo de testimonio, con mi mamá. Porque mi salida de mi casa fue una salida abrupta. Y yo quedé muy herida con ella en muchos aspectos. Con el paso del tiempo, tenía como excusa toda la vida de fe.
yo decía, yo la perdoné. Claro que sí que la perdoné porque es una decisión que yo he tomado y que me trae paz, pero no había ese contacto donde yo pudiera rozar con las espinas que me estaban clavando. Entonces es muy fácil tú perdonar con una gente donde tú no tienes que lidiar con ella porque tú la perdonaste y se fue. En el caso de mi mamá, que es una persona cercana, hay otros casos. Pero en esta cuarentena yo me la traje para mi casa y entonces... Dime, Milagrito, vamos a ver si el perdón fue conmigo o fue sin mí. ¿Qué pasó con tu fe? Donde nadie te ve, oíste, te ve, nadie va a ir a tu casa a saber si Jonathan es bueno con su mamá y su papá. Nadie va a ir a tu casa a saber si realmente tú te estás comportando como buen hijo o qué tú estás haciendo con tu fe en tu casa. Si tú estás orando, si estás haciendo el rosario, ahí nadie te ve. Ahí nada más están tú y el Señor. Como siempre ha debido ser, tú y el Señor, y que el Señor entonces nos una con los demás, que el Señor nos conecte con aquellos que nos quiera reunir y que entonces todo el que esté entrando a nuestra vida ya tome otro sentido en base a eso. Amén. ¿Qué podía decir? Dime. No, que el Papa nos hace una mención en la misma exhortación, en la misma homilía. Él nos dice, parafraseando, él nos habla de que no es el tiempo del juicio de Dios, sino el juicio propio. Y partiendo de eso quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué pasa o qué ha pasado con esas personas que en medio de la cuarentena, en medio de esta situación, han como comenzado a hacer un juicio a Dios? Incluso a preguntar, ¿por qué permites esto? ¿Por qué mandaste esto? Es decir, es como en cierta forma enjuiciar a Dios por lo que está pasando. Y eso, como nos preguntaba Billy, en cierta forma los ha alejado o los ha hecho flaquear. Los ha hecho correr. Bueno, esas personas igualmente son esperadas, porque a veces, como el Señor nos manda, como oveja en medio de lobos, vemos al lobo y miramos tanto al frente al lobo y al problema que salimos corriendo, como bien dice. Pero todo tiene su momento. A esas personas tendrán su momento de reflexionar, tendrán su momento en la vida, independientemente de las decisiones positivas o negativas que tengan y las consecuencias de ellas, tendrán igualmente esa misma mirada del Señor, esa misma mansedumbre del Señor a disponibilidad de ellos, porque nuestros miedos no nos apartan a nosotros de Dios, no a Dios de nosotros. Ok. ¿Entiende? Y mientras una persona está corriendo, desfavorida con miedo, no creo en ningún momento que la voluntad de Dios se haya apartado de esa persona, sino que esa persona la ha puesto en pausa hasta que pueda entonces calmarse y escuchar atentamente. No te puedo decir que son malos, que son buenos, son humanos. Y Dios ama toda nuestra humanidad. Dios nos ama un pedazo de nosotros o no ama la parte que nosotros le queremos dar de que es muy bueno. No, Él nos ama completo y Él sabe que estamos corriendo por miedo y nos espera pacientemente a que se calme el miedo. Incluso nos manda personas, nos manda a cualquiera que esté cerca para que nos ayude a apacentarnos y volver al camino. Siempre hay, aunque tengamos 1000 pausas, Él siempre tiene el to be continue disponible para nosotros. To be continue. Está chulo eso. Claro, Dios no se detiene. Nosotros exacto. A veces nosotros lo detenemos inconscientemente porque no queremos ver esa realidad, no queremos enfrentar ese miedo, pero Dios también nos ayuda a estar disponibles, o sea, nos espera, nos calma. Y eso me recuerda la historia de la oveja, esa oveja que se enredó en las púas. Okay. Y se enredó lamentablemente porque le tocó, vamos a decir, básicamente. Y estaba herida porque las púas la estaban cortando y al intentar zafarse se hería un poco más. Yo me imagino que esa oveja estaba repleta de miedo también. Y muchas personas se acercaron a esa oveja para intentar ayudarla y el miedo la hacía mortificarse más, intentar zafarse con mayor fuerza y herirse mucho más. Sin embargo, solamente la voz de su pastor la pudo calmar y apacentar. A veces así mismo pasa a aquellos que huyen. Cuando el Señor les siga hablando y puedan y logren escuchar y
y esas bullas de alrededor se puedan calmar, entonces llegará ese momento. Sin ánimo de juzgarlo, claro está. Porque todos tienen sus demonios, ¿verdad? Los que tienen que sacrificarse y echar para adelante. Sabiendo que no somos perfectos, pero sí perfectibles. Muy bien. Perfectible. Me encantó eso. Me encantó. Úsala cuantas veces tú quieras. Yo la tomé de un hermano que es jesuita. Bien. Carismática, catecúmena, jesuita. Muy bien. Vamos bien. Yo te digo, Dios es unidad y diversidad, o unidad en la diversidad. En la diversidad. En la diversidad. Queremos eso como iglesia. Exactamente. Entonces, hay un predicador en la Renovación que se llama Silvio Espinal, muy bueno. Silvio estará con nosotros en una actividad que tenemos mañana aquí en San Cristóbal, desde su casa, pero aquí en San Cristóbal, claro. Claro que sí. Y él en una prédica nos hablaba de que en la iglesia debemos tener el sentido de unidad tan cercano, que si tú tocas y yo canto, yo toco contigo y tú cantas conmigo. O sea, mi canto es tuyo y tu música es mía. Tú sabes, como todos en esa diversidad somos uno. Y yo puedo decir que yo canto, que yo bailo, que yo toco, porque todos los que estamos así lo hacemos. No solamente porque yo lo haga particularmente, sino porque al tú hacerlo y ser iglesia, lo hago yo también. Amén. Y es por ahí es el camino. O sea, eso es lo que el Señor quiere realmente de nosotros en esta cuarentena. Que nuestra fe reverdezca, que crezca, que evolucione de la manera más pura y honesta posible, sin miedo a nada, ningún pecado, a ninguna traba que esté en el medio, porque todas en él tienen solución. Señores, hay gente que tiene problemas con la masturbación, con la pornografía, hay gente que tiene problemas con el chisme, con la envidia, con los celos dentro del matrimonio, con la avaricia. Muchacho, hay gente que sale corriendo de una manera increíble. Entonces, ahí está el momento. Este es el momento de estamos tú a tú con el Señor. 0 con 0. Pregunta. ¿Me quieres? Dímelo, que ya te mandaron a tirarme piedra. Sí, ya. Y si no lo obedezco, después no me paga. Y ya mañana es 30, ¿tú sabes? Los chelitos. Bien, viene pregunta. Nos queda alrededor de 4 o 5 días ya de cuarentena per se y de los templos seguir cerrados. Ya a partir del 3, con los protocolos que se han implementado o se han mandado a implementar, entendemos que las puertas de los templos van a comenzar a abrirse, por lo menos aquí en Dominicana. El día 3. Sí, el día 3 de junio. La pregunta es, ¿cómo tú crees que será la vivencia en el templo ahora después de esa vivencia sin templo? Es decir, ¿cómo tú crees que el católico como tal, vamos a seccionarlo un poco más, el católico como tal va a vivir su fe desde 3 perspectivas? Aquellos que se han mantenido igual, como entraron, han salido, van a estar igualitos. Sí, aquellos que han crecido aún más, y aquellos entonces que, como tú dices al principio, prácticamente abandonaron un poco la fe. Esas 3 cosas, rápidamente, dinos. Bueno, mira, el que siguió igual va a volver con gozo y alegría, igualito como ves al Reddy, y me pongo en mi rincón, aquí voy. Aquel que ha crecido va a ir con el megáfono, tú supiste, ¿verdad? Llevándose a todo el que pueda para que lleve para la iglesia. Lo va a poner en banco diferente, pero vamos todos para la iglesia, porque ahora es que el guapapao se va al más allá, y me quiero juntar con fulano, y me quiero juntar con manganejo. Ahora bien, aquel que salió corriendo, aquel que no se ha encontrado, puede que vuelva, pero va a necesitar quizá la ayuda del que se mantuvo en orden y del que creció en la cuarentena. Que esa alegría les contagie, les entusiasme y que vuelva a conectar. Hay personas que necesitan obligatoriamente estar en el templo para conectar porque ese es su centro, pues ahí entonces volverán a hacerlo con ayuda. Con mucha ayuda puede hacer. Y mira que lo tengo cerca. Lo tengo cerca porque tengo de la 3. Es verdad.
Sí, tengo de los tres cerca. De los tres tengo Milagro, cerca. de esas tres, ¿en cuál se centra? En esas tres. En la que voy con un megáfono derecho, yo he crecido muchísimo. Claro que sí, he crecido muchísimo, muchísimo. Yo les invito a todos, absolutamente a todos, que antes de ir a la parroquia, antes de ir al templo físico, podamos sacar un momento de concentrarnos y hablar con Jesús de nuestro templo casero. A veces en esta cuarentena teníamos todas las opciones de remodelar, de pintar, de construir, de destruir, y quizá no lo hicimos, y quizá lo hicimos a media, y quizá hicimos muchísimas cosas, pero pasar un balance antes de ir al templo, para saber qué llevamos al templo, y quién es el que va a ir al templo ahora, y cómo va a ir. Nosotros a veces vamos al templo solo a buscar. Yo creo que en esta cuarentena hemos aprendido suficiente dentro de cualquiera de los niveles que hemos hablado para ir a llevar gratitud, ir a llevar alabanza y glorificar aquello que entendíamos perdido. Y te digo que siempre hablé, y Melchor, que andará por ahí, lo sabe, siempre me pregunté desde muy joven en la fe, ¿y qué sería de mí? ¿Quién sería yo si no hubieran iglesias? ¿Quién sería yo si no hubiera grupo de oración? Sería cristiana, seguiría siendo cristiana. Y eso es algo que nos invita a hacer un balance, porque nada define mi fe más que mi relación con Jesús, que es en la que creo y me lleva a accionar. O sea, es aquel que me lleva a accionar, que me lleva al templo es Jesús, mi oración personal. Y eso hace que transforme mi vida. Lo demás es mecánica, allante y movimiento, como dicen por ahí. Totalmente cierto, así totalmente afín a lo que has dicho. Sí, yo desde siempre en mi vida de fe he considerado que sí, doy gracias al templo, doy gracias a, bueno, más que el templo, a las personas del Exactamente, templo, exactamente. Que me llevaron a entender la fe, al caminar en fe. Incluso hay nombres puntuales en mi vida que yo sé que gracias a ellos pude acercarme a Dios, pero he comprendido también de que mi vida de fe, mi acercamiento hacia Dios no es necesariamente templística, sino no depende tanto del templo. Sí, en la parte de la comunidad, en la parte de la Eucaristía, en la parte del crecimiento como comunidad, pero hay que entender que hay una sección personal que se alimenta, como tú dices, de tú a tú con el Señor. Claro que sí. Pregunta, sí, que la veo por aquí, sí, dímela. Dice, ¿qué dirías a los que están locos por volver al templo, pero en casa ni han lavado unos trapos, ni han bendecido los alimentos? Bueno, mira, yo les podría decir que pasen balance interior, porque al final esas personas yo no las voy a conocer, yo no voy a saber que no han hecho eso, yo no me voy a dar cuenta. El único que lleva esa cuenta es el Señor, y se la lleva de manera personal. Entonces, cuando lleguemos al templo y ellos que estén locos por volver y yo que estoy loca por volver también, los veré como aquellos que están alabando y glorificando a Dios, porque eso es lo que ven mis ojos. Mas Dios es el que conoce sus corazones. Yo les diría a esas personas que empiecen y hagan un balance, que hagan un balance 0-0 con Jesús, con aquel que no nos juzga y que no nos pone encerronas ni nos pone en un rincón a pensar. Nos da libertad. Eso yo le diría. La libertad de los hijos de Dios. Claro, porque imagínate, yo voy contigo al templo, yo no sé cómo tú te estás portando en tu casa, ni si tú limpiaste o no limpiaste, no me lo voy a imaginar tampoco. Y vamos a lo mismo, vamos a glorificar a Dios. Entonces, ¿quién lleva ese rosario del Señor? Muy bien. Esa cuentica ahí. Y bien anotada que la lleva. Pero bien, pero más que para mostrar su misericordia, es para eso. Es decir, más que para juzgar, es para mostrar su misericordia. No, es por eso te digo del balance. O sea, sentémonos sin miedo, porque la misericordia está activa. O sea, no es algo que se detiene. Él siempre anda to be continue. O sea, esta historia continuará. No ha terminado con ninguno de nosotros hasta que Él lo decida. Amén. Amén, bien. Amén, amén. Vamos a ponerte algo también ahora. Yo no lo he escuchado. Yo invité a este amigo para la actividad que tenemos como en San Cristóbal mañana, y él me dijo, la única condición de yo aceptar es que te voy a mandar un audio y no lo escuches tú,
sino que lo pongas en vivo directamente. Y yo digo, bueno, ¿qué te digo? Vamos a aceptarlo. Vamos a escuchar. Ajá. Mi hermana Milagritos Hernández, como la conocemos, de los que desde hace mucho hemos tenido contacto con ella, es una evangelizadora incansable, una apasionada por Jesús que se encontró con el Señor hace más de 15 años. Y al sol de hoy sigue predicando con fuerza, sigue evangelizando donde quiera que la llamen. Y para mí es un ejemplo, Yo la aprecio, la quiero muchísimo. Hemos tenido la oportunidad y la gracia de estar en misiones juntos, de compartir escenarios juntos, y Dios la usa como a nadie, de verdad que sí. Yo solamente decirle a la madre de Sebas que Dios la bendiga donde quiera que esté. Siempre busca agradar a Jesús y es un ser humano muy especial. Dios te bendiga siempre, te desea tu hermano Jochi Enríquez. Un abrazo. Amén. Tú eres el final. Mira. Muy bien. Claro. Gracias. De verdad, no me lo esperaba. Eres muy querida alrededor de ti, reconocen tu alegría. Sí, manita, gracias por estar hoy con nosotros en Que es la Verdad, por decir sí, desde el instante en que te solicitamos, decir sí, vamos para adelante, vamos a hablar de eso. Claro. Te dice mi sangre, por ahí está Jochi, pero ignóralo, como me hace conmigo muchas veces, así que no te preocupes. Yo también te quiero, Jonathan, y te amo en Jesús. Y a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Esto es una experiencia nueva para mí. Estoy muy contenta de compartir la fe en todas sus facetas y por todas sus dimensiones. Y ya tú sabes, aquí estamos. Gracias por ver este video. En nuestras redes sociales podrás ver contenido como este. Anímate a saber la verdad, suscríbete y dale like.